puedas ser plenamente feliz, para que puedas gozarte en esta vida. ¿Qué necesitas? Alimentarte bien, comer de su cuerpo y beber de su sangre, venir los domingos a comulgar. Y claro que lo puedes hacer no solamente los domingos. Una persona bien alimentada pues no solamente come bien el domingo. Una persona bien alimentada come el lunes y el martes y el miércoles y todos los días. Hermanos, es una alegría saludarlos nuevamente dentro de esta aula virtual de evangelización activa. Continuando con nuestro aprendizaje y una vez que hemos conocido la vida en abundancia que Dios planeó para nosotros, el estudio lo enfocaremos en experimentar esta vida y para ello es necesario estar unidos a Cristo. En la sesión de hoy veremos cómo la Eucaristía logra que estemos unidos a Jesús de la misma manera en que una rama está unida a un árbol. Acompáñanos en esta enseñanza. Bienvenidos, queridos hermanos, nuevamente a nuestro curso de evangelización fundamental. Me da mucho gusto nuevamente estar con ustedes para continuar esta maravillosa aventura que estamos recorriendo juntos, conociendo a Jesús. Hoy vamos a introducirnos en un tema maravilloso, pero antes de eso quisiera recordar un poco cómo venimos en nuestro desarrollo. Hemos visto que Dios había pensado para nosotros un plan maravilloso. Nos había destinado para vivir eternamente con Él, empezando desde el paraíso. Sin embargo, el hombre pues se equivoca, se deja seducir por el demonio y pierde su oportunidad de estar con Él eternamente. Se cierran las puertas del paraíso, pero como lo dijimos en su oportunidad, Dios no se da por vencido. Dios quería que tú y yo tuviéramos una vida maravillosa, una vida en abundancia, una vida plena, no solamente en el cielo, sino ya desde esta tierra. Y por eso, como lo veíamos en nuestro tema pasado, vemos cómo Jesús viene a morir por nosotros, viene a morir por ti y viene a morir por mí. El precio de nuestro rescate, su sangre preciosa. Él da su vida, da su sangre para que tú y yo tengamos vida y la tengamos en abundancia. Pero ¿cómo le hacemos para tener esa vida en abundancia? Bueno, pues Dios ha preparado un proyecto maravilloso para nosotros. Dios quiere que esta vida en abundancia la podamos tener tú y yo. Y para poderlo hacer, hay una cita en la Sagrada Escritura, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, los versículos del 1 al 7. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. El Padre corta todas las ramas unidas a mí que no dan fruto y poda las que dan fruto para que den mucho más fruto. Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he comunicado. Escucha, quisiera que si tienes ahí para subrayaras el versículo 4. Permanezcan unidos a mí
como yo lo estoy a ustedes. Ninguna rama puede producir fruto por sí misma, sin permanecer unida a la vid. Y lo mismo les ocurrirá a ustedes, si ustedes no están unidos a mí. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece unido a mí, como yo estoy unido a él, produce mucho fruto, porque sin mí nada pueden hacer. El que no permanece unido a mí es arrojado fuera como las ramas que se secan y luego son amontonadas y arrojadas al fuego para ser quemadas. Si permanecen unidos a mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo tendrán. Este texto nos indica con gran claridad cómo es posible que esta vida maravillosa que Dios nos ha traído, la podamos vivir tú y yo. Es necesario para ello estar unido a Jesús. Si tú te fijas en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 11, en el verso 25, Jesús nos dice que Él es la vida. Y por eso en este capítulo que ahora hemos leído, nos hace entender cómo nosotros como ramas estamos unidos a Él. A través de la savia empieza a circular por nosotros esta corriente de vida. Por eso dice en el texto, pero ¿qué pasa si se rompe la rama? Si la rama se separa, pues entonces se seca y ya no da fruto. Necesitamos entonces estar unidos a Él de la misma forma en que la rama está unido a su tronco, porque del tronco es en donde están las raíces y de las raíces es de donde sube la savia, que es lo que le da vida a todo el árbol. Seguramente que si Jesús hubiera vivido en este tiempo moderno, quizás nos hubiera dado otro ejemplo que quisiera hoy ponértelo. Imaginémonos que fuéramos nosotros unos tostadores. Quizás Jesús hubiera dicho, si viviera en nuestro tiempo, diría: yo soy la corriente eléctrica y ustedes son los tostadores. Ustedes son los tostadores, las licuadoras, las planchas. Y bueno, pues decimos, o sea, si yo soy un tostador, el mejor tostador del mundo, maravilloso, perfecto, pero no estoy conectado, pues entonces no sirvo para nada. Soy un cacharro inútil que no sirve para nada. O si yo fuera la mejor plancha o el mejor CD o cualquier aparato, si yo no tengo corriente eléctrica, si no circula por mí esto que hace que yo tenga, pues, con qué funcionar, pues no voy a funcionar. Jesús, que vivía en otro tiempo, que vivía en el tiempo en el que pues todo mundo por ahí tenía la oportunidad de tener un arbolito y pues tenían ahí sus higos y tenían allá sus olivos, pues entonces para ellos en esta cultura era muy fácil entender. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. Yo soy el tronco y ustedes son las ramas. Si la rama se separa del tronco, pues ya no tiene vida. Es entonces necesario estar unidos a Cristo. Cristo nuestra vid, Cristo nuestra fuente de la vida verdadera, de la vida que hace que podamos nosotros verdaderamente ser felices. Y quizás ahora te estarás preguntando, bueno, ¿y cómo me uno a Jesús? ¿Cómo puedo permanecer en esta relación con Él? Bueno, para ello quisiera mostrarte un texto que es fundamental. Quisiera que en tu Biblia fueras al Evangelio, en este mismo Evangelio que estamos viendo, en el Evangelio de San Juan, pero que fueras ahora al capítulo 6. En el capítulo 6, Jesús nos va a hablar sobre la Eucaristía, el pan que da la vida eterna. Es un tema maravilloso. Ojalá y pudieras leer todo este capítulo. Se le llama teológicamente el sermón de Jesús sobre el pan de la vida. San Juan quiso incluir en su evangelio esta explicación maravillosa, que son una colección de temas, una colección de sermones, una colección de catequesis que Jesús hizo sobre este tema fundamental que es la Eucaristía y que finalmente organizó en un solo capítulo, que es el capítulo 6 del Evangelio de San Juan,
le llamamos el sermón eucarístico. Y en este sermón eucarístico, en la parte ya casi final, encontramos el siguiente texto. Quisiera que fueras a tu Biblia y ahí en tu Biblia, en este capítulo 6 de San Juan, fuéramos directamente al versículo 51. En este versículo dice lo siguiente. Jesús añadió: Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Yo la doy para la vida del mundo. Esto provocó una fuerte discusión entre los judíos, los cuales se preguntaban: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: Yo les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él. Si te fijas, es exactamente lo que acabamos de leer en el capítulo 15. Permanezcan en mí. Si ustedes no permanecen en mí, pues entonces no tienen vida. Pero si permanecen en mí, entonces yo les doy la vida y les doy la vida eterna. Y Jesús nos aclara que para poder tener esta vida eterna, necesitamos comer su carne y beber su sangre. Y tenemos que comerla y tenemos que beberla físicamente. Esto causó un gran escándalo entre ellos. Tanto es así que si tú te fijas en este mismo capítulo, pero en el verso 67, Jesús les va a preguntar a sus mismos apóstoles si ellos se van a ir, porque la gente que escuchó esto se escandalizó. Jesús les dice: ¿y ustedes también se van a ir? ¿Por qué se escandalizó tanto la gente? San Juan ha sido muy precavido en escoger las palabras exactas en griego. Recordemos que Jesús predicaba en hebreo, que era el lenguaje en el que pues hablaban en aquel tiempo, ¿verdad? Hablaban en arameo, precisamente. Y en arameo Jesús utilizó unas palabras que escandalizaron, y entonces, para reportárnoslas a nosotros, el evangelista San Juan buscó los términos griegos que mejor pudieran haberlo representado. Todo el capítulo 6, como decía, nos refiere este tema de la Eucaristía, que empieza con la multiplicación de los panes. Yo les daré un pan para la vida eterna, un pan que hay que comer. Sus padres comieron del pan del maná en el desierto, pero se murieron. El pan que yo les daré será un pan para la vida eterna. En griego tenemos dos verbos. Tenemos el verbo phagein, como lo estás viendo ahorita ahí en tu pantalla. El verbo phagein significa comer. Quizás una palabra conocida para ti, porque seguramente habrás oído el término de antropófago. Antros, hombre, fagos, comer. Es el que se come a los hombres, se los mastica. Y hay otra palabra que es la palabra trogon. La palabra trogon también es comer. Nada más que la palabra trogon tiene la característica de que es realmente el ejercicio de masticar y deglutir. Podríamos nosotros, si el apóstol no hubiera sido tan preciso, nosotros podríamos haber pensado que se refería simplemente a comer en un sentido figurado. Seguramente habrás oído aquella expresión de, por ejemplo, le dice el esposo a la esposa: mi vida, te comería a besos. Sabemos que no se la va a comer. Es un término nada más romántico, poético. Hay en la escritura, por ejemplo, en Jeremías, un pasaje en donde Dios le dice a Jeremías que se coma este rollo, es un rollo de la ley. Y bueno, pues nos dice que cuando lo comió, le supo muy rico en la boca,
pero luego le amargaron las entrañas. Se está refiriendo a la asimilación de la palabra de Dios. La palabra de Dios sabemos que pues es muy rica, nos gusta escucharla, pero a la hora que la vivimos, a la hora que la predicamos, nos amarga la vida, nos amarga las entrañas. Por eso es que pues todos los profetas terminaron siempre como mártires. Y vemos ahí entonces el uso de esta palabra phagein, en donde se refiere precisamente pues a un uso general. De hecho, todos los términos que utiliza antes de pasar al versículo 54 ha usado la palabra phagein, pero inmediatamente después va a usar la palabra trogon, la cual nos habla de masticar. Es el proceso propiamente de deglutir, de comer físicamente. Por eso la gente en ese momento se escandalizó. Ellos estaban entendiendo que tendrían que comérselo, que tendrían que masticarlo. Imagínate, tendrían que masticar a Jesús. Tendrían que agarrar uno de sus brazos y morderlo, comerlo, arrancarle un pedazo de carne y comérselo. Esto era realmente una locura. ¿Quién podría hacer eso? Van a decir precisamente los judíos, ¿quién podrá aceptar todo esto? ¿Quién podrá aceptar esta doctrina? Dice en el versículo 60, muchos de sus discípulos al oír a Jesús dijeron, esta doctrina es inadmisible. ¿Quién puede aceptarla? Era verdaderamente difícil entenderlo. Sin embargo, Jesús lo tenía todo planeado. Jesús tenía todo perfectamente programado para que nosotros pudiéramos comer su carne, para que pudiéramos beber su sangre. Si me acompañas, ahora vamos al capítulo 26 del Evangelio de San Mateo, la última cena. Jesús, estando ahí en la última cena, cuando ya se pone a la mesa, puedes leer lo siguiente a partir del versículo 26. Dice, durante la cena, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y dándolo a sus discípulos dijo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Tomó luego un cáliz y después de dar gracias lo dio a sus discípulos diciendo, beban todos de él, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por todos para el perdón de los pecados. ¡Qué maravilla! Jesús, que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Jesús, que le podía decir a un paralítico, levántate. Jesús, que le podía decir a un ciego de nacimiento que recobrara la vista. Jesús, que le podía decir a un muerto que se estaba ya prácticamente pudriendo porque tenía varios días ya en el sepulcro. Marta le dice a Jesús, Señor, ya huele, tiene tiempo en el sepulcro. Este hombre que puede decirle, Lázaro, sal, y le regresa la vida, podía decirle a un pedacito de pan, esto es mi cuerpo. Y en ese momento ese pedacito de pan dejó de ser pan y se convirtió en el cuerpo de Jesucristo. Después tomó un poco de vino y con el poder inmenso y eterno que tiene como Dios, le dijo ese poco de vino que tenía ahí, esto es mi sangre. Y de esa forma pudieron comer su cuerpo y su sangre. Y yo quisiera que regresáramos nuevamente al texto de San Juan en el capítulo 6 que estamos revisando, porque es importante lo que Jesús dice. Versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive en mí, permanece en mí y yo vivo en él. Dice en el verso 57, como el Padre que me envió posee la vida y yo vivo por él, así también el que come vivirá por mí.
Y no es una opción. Mira lo que nos dice un poquito antes, verso 53. Yo les aseguro, escucha bien esto, yo les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida. ¿Te fijas? No es una opción. No es, bueno, pues el que quiera, pues bueno, el que lo coma como quiera, yo les voy a dar la vida eterna. No, lo asegura. Y cuando Jesús usa la palabra les aseguro, en el texto hebraico seguramente que habrá dicho amén, amén. Es decir, con esto los profetas hablaban verdaderamente de una necesidad. La necesidad de comer del cuerpo y de la sangre de Cristo, porque sin ella no hay vida, no tendremos vida. Esto nos explica por qué hoy hay tanta gente en nuestro mundo que vive con angustia, con depresión, faltos de alegría. Es la gente que como tú y como yo y como tantos más se han bautizado, pero que no comulgan. Son tantísimos los hermanos que no comulgan. Imagínate, solamente el 12% de nuestros cristianos católicos asiste a misa. Y de ese 12%, solamente el 50%, en el mejor de los casos. Hay parroquias en donde el 30%, el 20% comulga. ¿Qué quiere decir entonces? Quiere decir que ese 93%, que ese 96%, que ese pequeño por ciento que comulga es el único que tiene vida y que todo el resto está separado de la vida. No tiene vida, no comulga, no tiene vida en él. Se los aseguro, lo acabamos de leer. La palabra nos lo acaba de decir. El que no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene vida. La comunión, el sacramento de la Eucaristía, es precisamente ese instrumento que Dios nos dejó para que pudiéramos tener su vida, para que pudiéramos ser felices. ¿Qué pasa cuando una persona no come? ¿Se enferma? Y claro que tenemos los signos de la enfermedad. Cuando vemos que una persona estornuda y tiene tos, dice seguramente tiene gripe. Cuando vemos una persona deprimida, angustiada, siempre malhumorada, que no tiene paz en su corazón, decimos, esta persona está enferma. Está enferma, el pecado la está carcomiendo, el pecado la está destruyendo. Y esto es porque no se ha alimentado bien. Hoy escuchamos frecuentemente en la mayoría de los comerciales de productos alimenticios, sobre todo de estos que llamamos comida chatarra, ¿qué es lo que nos dicen? Coma bien, coma frutas y verduras, porque andan comiendo las papitas y los fritos y todo eso que no alimenta, es solamente, le llaman por eso, comida chatarra. Y hoy nuestra gente, nuestros cristianos, se alimentan de comida chatarra. No me canso de ver a las personas que van luego en los camiones leyendo solamente pura basura, que toda su vida no tiene alimento y por eso obviamente pues hoy tenemos tantos problemas y tantas dificultades en nuestra sociedad. Por eso hoy la gente encuentra tristeza, no encuentra paz, no encuentra gozo en su corazón. Y entonces ¿dónde lo anda buscando? Lo anda buscando en las fuentes vacías. Lo está buscando en todo este basureral que hoy hay en nuestra sociedad. Lo buscan en el alcohol, lo buscan en la droga, lo buscan en la pornografía, tratando de llenar de gozo, de alegría, de paz sus corazones. Y lo único que encuentran es más muerte. La única forma en la que podemos tener vida y tenerla en abundancia es estar unido a nuestro Señor Jesucristo. Pero la única forma en la que podemos estar unidos perfecta y plenamente con Él es a través
de la Sagrada Eucaristía. Por eso la invitación de Jesús a que lo comamos. La gente de su tiempo se escandalizó. Hoy la gente no se escandaliza, simplemente no le interesa. ¿Cuántos de nuestros hermanos vienen a misa simplemente a sentarse como un costal de papas en una banca, esperando, contando el tiempo, a ver a qué horas va a terminar ya el Padre? Van a la fiesta, pero no comen. Van a la fiesta esperando a ver en qué momento se termina para salir rápidamente corriendo a sus demás actividades. Y obviamente la paz, la felicidad, la alegría, pues no está en sus corazones. Jesús vino, sí, y vino para que tengas vida y para que la tengas en abundancia, para que puedas ser plenamente feliz, para que puedas gozarte en esta vida. ¿Qué necesitas? Alimentarte bien, comer de su cuerpo y beber de su sangre, venir los domingos a comulgar. Y claro que lo puedes hacer no solamente los domingos. Una persona bien alimentada pues no solamente come bien el domingo. Una persona bien alimentada come el lunes y el martes y el miércoles y todos los días. Para tener fuerza, para tener vida interior necesitamos la Sagrada Eucaristía. Y hoy tanta gente que no lo hace. El que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre, no tiene vida. No hay vida en él. Es un muerto. Y por eso todas las consecuencias que van viniendo a nuestra vida, depresiones, angustias, insatisfacciones, falta de paz interior, es porque dentro del corazón no hay este alimento que nos da la vida. Pero, ¿es que podemos acercarnos a la Eucaristía así nada más? Por supuesto que no. Necesitamos estar preparados. Necesitamos estar bien dispuestos. Sin esta vida, pues no tendremos la vida eterna. Pero si nos acercamos indignamente a recibirla, entonces nos estaremos comiendo nuestra propia condenación. Yo quisiera que fueras a tu Biblia. Vamos a ver ahora la carta a los Corintios. Corinto era una ciudad muy importante, pero era una ciudad, era un puerto muy difícil. Y entonces los corintios habían convertido la cena del Señor pues en todo un desorden. San Pablo les escribe para que pongan en orden su vida, para que pongan en orden este aspecto tan importante de la Eucaristía. Es muy importante este capítulo 11 porque nos da testimonio de cómo ya desde las primeras comunidades la gente se acercaba a la Eucaristía. Por eso a veces la gente, estos hermanos que no conocen este misterio, dicen, no, pues nosotros no comulgamos. Yo digo, ¿cómo si eres cristiano no sabes de la necesidad de comulgar? De la necesidad que tenemos de alimentarnos de su cuerpo y de su sangre. Este capítulo 11 de la primera carta a los Corintios es un hermoso testimonio de cómo ya la primera comunidad ya vivía esta enseñanza. No leo todo, básicamente a partir del versículo 17 están todas estas enseñanzas, en donde San Pablo les dice que han convertido la Eucaristía verdaderamente en un gran desorden, como a veces pasa todavía en nuestras propias Eucaristías. Este texto bien valdría aplicarlo ahí en las Eucaristías, en donde de repente vemos que los niños corren, brincan, saltan, en donde todo se convierte en un desorden y hay poco aprovechamiento para el espíritu. Pero bueno, de eso hablaremos en otro momento. Hoy quisiera que nos refiriéramos directamente al versículo 21. Quisiera, si tienes con qué marcar en tu Biblia, este texto es el versículo 21 al 23, que es muy importante. Dice, porque cada cual empieza comiendo su propia cena, y así resulta que mientras uno pasa hambre, otro se emborracha. Pero, ¿es que no pueden comer y beber en sus propias casas? En tan poco estima tienen a la iglesia de Dios, que no les importa avergonzar a los que no tienen nada.
¿Qué voy a decirles? ¿Qué esperan que les diga? Pues que los felicite. Pues no, absolutamente no. Era verdaderamente un gran desorden. Y Pablo tenía que poner orden en esta situación, porque ya la gente pues no le importaba insultar o no insultar. A lo mejor habían vivido una semana completamente al margen de la doctrina cristiana y como quiera ellos llegaban ese día ahí con sus, hoy diríamos, ¿verdad? Si estuviera ocurrido allá aquí en México, pues diríamos, llegaron con sus tortas y sus tacos y llegaron ahí con sus cazuelas y ya aquello ya era todo un desorden. No importaba cómo habíamos vivido nuestra vida durante toda la semana, finalmente llegábamos ahí al banquete a escuchar un buen rollo que nos iba a tirar ahí uno de los apóstoles y después nos íbamos a nuestras casas. Y dice San Pablo, señores, tranquilos, así no es. Necesitamos poner orden. Y él explica cómo él ha recibido esta tradición, cómo él recibió directamente de los apóstoles esta tradición, cómo recibió esta instrucción de que la Eucaristía es el banquete sagrado, que lo que vamos a recibir no es un pan, no es un poco de vino, no es un signo. Los testigos de Jehová han modificado la Biblia. Ya lo comentaba en una de nuestras primeras reuniones. Se han atrevido a modificar las palabras para acomodarlas a su propia doctrina. Han cambiado y han puesto donde dice el texto que leí hace un momento en Mateo 26, 26, 28, donde dice, esto es mi cuerpo. Ellos han puesto, esto significa. Dos verbos completamente diferentes. El verbo ser es el verbo estin en griego, mientras que significar es semeion. Dos cosas completamente distintas. Si vamos directamente al texto griego, que es de donde se traduce para poder llegar a los textos que tenemos en las diferentes lenguas, pues entonces encontraremos que ahí aparece el verbo estin, no el verbo semeion. No es una significación. Esto significa, sino esto es. Esto es mi cuerpo. Esto es mi sangre. Hay una transformación, se llama en teología una transubstancialidad. Deja de ser una substancia, ya no es la substancia de pan, sino que ahora es la substancia de Cristo, verdaderamente su cuerpo. No es una significación. Lo que nosotros hacemos cada domingo no es simplemente una representación de lo que ocurrió en la última cena. Teológicamente se le llama memorial. Nosotros hacemos una memorialización, no un recuerdo. Cuando nosotros celebramos nuestra fiesta de cumpleaños, nosotros ese día, ¿qué estamos haciendo? Pues ese día estamos recordando que hace 10, 20, 30, 40, los años que tengamos, nacimos. Pero no es que ese día volvimos a nacer. Es simplemente un recuerdo. Nos gusta recordar. Nos gusta, pues, invitar a nuestros amigos, porque claro que fue el día en que nacimos, pues fue un gran día. Ese día tuvimos la vida. Para nosotros es un día importante. Y los invitamos a recordar. Jesús nos invita el domingo a memorializar. Es su memorial. Hacemos ahí un momento que trasciende el tiempo. Y el sacerdote que toma en sus manos ese pedazo de pan dice, esto es mi cuerpo. Esta es mi sangre. San Pablo lo dice claramente. Si gustas acompañarme en esta lectura, dice, del Señor recibí la tradición que les he transmitido, a saber, que Jesús, el Señor, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan,
y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo entregado por ustedes. ¿Te fijas? Esto es mi cuerpo. No dice esto significa mi cuerpo, sino esto es, del verbo ser, de tener la sustancialidad, la esencia. La Eucaristía es realmente Jesús. Igualmente, después de cenar, tomó el cáliz y dijo: este es el cáliz de la nueva alianza sellada con mi sangre. Cuantas veces beban de él, háganlo en memorial mío. No dijo: cuando lo hagan me van a recordar. No, no estamos recordando. Podemos recordar cuando leemos la Sagrada Escritura y podemos cuando vemos, por ejemplo, la Pasión de Mel Gibson y otras tantas, la de Sefirel y otras tantas, pues ahí podemos recordar ese momento. Podemos ver cómo Jesús en ese momento, pues toma el pan y toma la copa con el vino y pronuncia estas palabras. Está recordando, estamos recordando, pero en misa no. El sacerdote, constituido por Jesús como un alter Christus, en ese momento él puede, con el poder que él mismo le confirió, transformar el cuerpo y la sangre del Señor para que todos lo comamos, porque si no, ¿qué hubiera sido de nosotros? Pues bueno, Pedro y los demás apóstoles, pues claro, ese día comieron su carne y bebieron de su sangre, porque Jesús dijo: este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Pero ¿y todos nosotros que somos cristianos? ¿Y todos nosotros que necesitábamos también de este alimento? ¿Qué es lo que íbamos a hacer? ¿No tendríamos ya más alimento? Necesitaba dejarnos también la posibilidad, la capacidad de que esto se repitiera. Y todos los apóstoles fueron comunicando a través de la imposición de las manos este poder que recibimos ahora también nosotros, los sacerdotes de este tiempo, para, como lo hicieron en aquel, poderlo seguir haciendo también nosotros, de manera que todo el pueblo cristiano se pueda seguir alimentando del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. Pero no termina ahí el texto. Dice en el versículo 26: así pues, siempre que coman de este pan y beban de este cáliz, anuncian la muerte del Señor hasta que venga. Escucha ahora el 27. Por eso, quien coma el pan o beba del cáliz del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Más claro no puede estar. Lo primero que nos deja ver esta cita es que realmente Pablo, que no cenó con el Señor, y toda esta comunidad que estaba reunida allí en Corinto, no había cenado con el Señor. Ellos reconocían que en el pan y en el cáliz, una vez que se habían pronunciado las palabras que hoy llamamos consacratorias, a partir de ese momento ya no era más pan y ya no era más vino. Por eso el que se lo coma indignamente peca contra el cuerpo y la sangre del Señor, que es lo que está ahora ya en ese pedazo de pan y en ese pedazo de vino, en ese poco de vino que ya no es pan y que ya no es vino, sino que ahora es el cuerpo y la sangre del Señor. Y dice, verso 28, examínese pues cada uno a sí mismo antes de comer el pan y beber del cáliz, porque quien come y bebe sin distinguir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Y mira lo que dice en el verso 30. Por eso hay entre ustedes muchos enfermos y débiles, y son bastantes los que mueren por esta razón. Cuando la gente se acerca indignamente a comulgar, se está comiendo su propia condenación. Hay gente que piensa que puede vivir su semana y puede hacer lo que quiera durante la semana y puede llegar tranquilamente a comer y a beber del cuerpo, de la sangre del Señor, para poder acercarnos dignamente a recibir el cuerpo y la sangre del Señor. Necesitamos ir en lo que hoy conocemos nosotros como en estado de gracia. Necesitamos estar en comunión con Cristo.
lo único que nos separa de Él, pues es precisamente el pecado. Lo único que nos separa de Él es el pecado. Si nosotros no estamos en comunión con Él, pues ¿cómo vamos entonces a recibir la comunión? Hay gente que dice, no, yo primero pues comulgo y después me confieso, después voy a reconciliarme con Dios. Cuando yo ofendo al Señor, cuando yo hago lo que Él me prohíbe hacer, como ya lo hemos visto anteriormente, se rompe nuevamente mi relación con Él y necesito nuevamente volverla a entablar. Un ejemplo que me gusta ponerle mucho a los niños, porque se me hace que cuando el niño puede comprender esto, pues es también muy fácil que nosotros como adultos lo comprendamos. Imaginémonos que el niño está jugando como todos los niños y pues ese día llovió y ya ven que a los niños les encanta, a todos nos ha gustado jugar con el lodo, hacer pastelitos y castillitos. Y bueno, pues llega el niño que está casi para echarlo así completito a la lavadora, ¿verdad? Viene todo completamente lleno de barro, viene completamente lleno de lodo. Imaginémonos que el niño pues ya la mamá lo llama para comer, ha estado jugando toda la mañana ahí con el lodo y entonces pues llega así con todas sus manos completamente llenas de lodo y entonces le dice, oh, muy bien mamá, me voy a sentar a comer. Pero, momento, no. Primero vas, te lavas las manos, bien lavadas, te cambias tu ropa, te arreglas y después bajas para comer. ¿O dejaríamos que un niño se acercara así todo hecho un lodo? ¿Se acercara a comer? Se llenaría de microbios, de bacterias, se enfermaría. No, necesitamos acercarnos a comer con las manos limpias. Bueno, si eso lo decimos para comer la comida normal, pues lo mismo y más aún tendríamos que decir para comer la comida espiritual. Lo que lavamos no es las manos, sino es el alma. Y para que pudiéramos lavar el alma como el Señor, pues claro que nos conoce y sabe de todas nuestras debilidades, pues nos dejó también un sacramento que nos ayuda a poder recuperar la gracia. Es el sacramento de la reconciliación. Cuando nosotros ofendemos al Señor, cuando rompemos nuestra relación con Él, entonces necesitamos volverla a unir. Y esta forma para poderla unir es el sacramento de la reconciliación. Necesitamos que Dios nos perdone los pecados. Y entonces diríamos, bueno Señor, pues perdóname, yo te pido perdón. Pues bueno, quizás nos gustaría eso. Y de hecho hay mucha gente que hace eso. Pero nosotros tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios. Y yo quisiera que regresemos nuevamente a San Juan, pero ahora nos vamos a ir al capítulo 20, los versículos 21 al 23. Estamos en el contexto de la resurrección. Jesús se aparece a los 11, están ahí todos reunidos. Les dice, la paz esté con ustedes. Es el domingo de la resurrección. Y Jesús les dice, verso 21, Jesús les dijo de nuevo, la paz esté con ustedes. Y añadió, como el Padre me ha enviado, yo también los envío a ustedes. Pon atención en las palabras. De la misma forma que el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. ¿Y qué es lo que hace enseguida? Verso 22. Dice, sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Escucha, verso 23. A quienes les perdonen los pecados, Dios se los perdonará. Y a quienes se los retengan, Dios se los retendrá. De la misma forma que el Padre me envió, así los envío yo a ustedes. Los llenó de Espíritu Santo y les dio el poder para perdonar los pecados. Pero más aún, lo más interesante de este texto es que les dio el poder para retenerlos. Si una persona llega a confesarse pero no viene arrepentida,
Si el sacerdote se da cuenta cuando llega que viene simplemente a cumplir pues con un trámite, como a veces nos pasa. ¿Cuántas veces me toca confesar gente, ayudarle en su proceso de reconciliación a la gente que viene simplemente a confesarse porque el día siguiente se casa un hijo, o porque va a tener una fiesta, porque va a ser padrino, pero tiene años de no hacerlo y no le interesa? Pero claro que le pidieron allí en la parroquia que llenara un papelito, se lo enseñara al sacerdote, que se lo firmara para que luego pudiera llevarlo y decir: ya me confesé. A los que se lo retengan, Dios se lo retendrá. No porque yo voy a confesarme, automáticamente me va a perdonar el Padre. Exige forzosamente el arrepentimiento, el cambio de vida, porque me voy a volver a acercar a esta fuente de gracia que es Dios, porque me va a preparar este estado de gracia para volver a comer del cuerpo y de la sangre para que pueda yo tener vida. Nos acercamos al sacerdote en el sacramento de la reconciliación para que Él, en el nombre de Dios, en el nombre de Jesucristo que tiene poder para perdonar los pecados, me perdone mis pecados. Y hay gente que dice: no, el sacerdote, ¿por qué tengo que ir yo con un padre? Es igual que yo, es un humano como yo. Momento. Sí, humano sí, igual no. Dice: reciban el Espíritu Santo. Y hay un envío. Nosotros recibimos el Espíritu Santo el día de nuestro bautismo. Y podemos ver que es diferente lo que Jesús dice en cuanto a lo que hace el Espíritu Santo en el bautismo. Vayan por todo el mundo y bautícenlos. ¿Para qué? Para que forman parte de mi pueblo, para que formen parte de la familia. Y sabemos que por el bautismo, como ya lo mencionamos, empezamos a ser hijos de Dios y hermanos de todos nosotros. Nos unimos a Jesús, a la gran familia de Dios. Pero a los 11 reunidos en ese día, los envió con la misma misión que Él había recibido del Padre, que era reconciliar al mundo con Él. Y para ello, pues obviamente tendría que darles el poder. Hay un texto para aquellos que dicen: no, es igual, son hombres como nosotros. Yo quisiera que fueras directamente del capítulo 9. Hay un pasaje interesante que nos ayuda a comprender mejor esto. En este pasaje, a Jesús le llevan unas personas a un paralítico. Este paralítico va llevado entre 4 amigos y se lo llevan para que Él lo sane. Jesús, al ver la fe de estos hombres, pues va a ayudarles. Si gustas, capítulo 9, los versículos del 2 al 8. Entonces le trajeron un paralítico tendido en una camilla. Jesús, viendo la fe que tenía, dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados te han quedado perdonados. Algunos maestros de la ley decían para sí: este blasfema. Jesús, dándose cuenta de lo que pensaban, les dijo: ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir tus pecados quedan perdonados, o decir levántate y camina? Pues ahora sabrán que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Entonces se dirigió al paralítico y le dijo: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y se fue a su casa. Si te fijas, es exactamente esto que decían los maestros de la ley, lo que a veces otras gentes dicen: ¿por qué voy a ir a confesarme con un padre? ¿Por qué tengo que ir con un sacerdote para que Él me perdone mis pecados? Yo me confieso directamente con Dios, yo no necesito que nadie me confiese. Estos textos nos dan la garantía de que nuestros pecados serán verdaderamente perdonados. Como yo les he dicho en alguna ocasión, es que yo ya fui y me confesé con Dios y yo le pregunto: ¿y Dios te perdonó? ¿Dios te perdonó? ¿Cómo sabes que Dios te perdonó? Cuando yo voy con el sacerdote y le digo: Padre,
Estoy arrepentido de haber hecho esto y esto otro, y estoy profundamente arrepentido y propongo con todas las fuerzas de mi corazón no volverlo a hacer. Voy a escuchar de parte del sacerdote las siguientes palabras: yo te perdono en nombre de Jesucristo. En el nombre de la iglesia que ha recibido este poder, yo te absuelvo. Yo te perdono de todos tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Él me ha perdonado. Y como es palabra del Señor, en este texto que escuchamos de Juan, a los que les perdonen, yo les perdono. Él ya me perdonó, Dios ya me perdonó. Por eso es importante hacerle caso a la palabra de Dios. Por eso es importante conocerla. Nos perdemos de tantas gracias, o a veces cometemos gravísimos errores, como por ejemplo el acercarme a comulgar sin estar en gracia, sin haber recibido previamente el perdón de mis pecados, porque me acerco sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor. Y entonces, en vez de comer para mi bien, como para mi mal. Y en vez de que la Eucaristía sea fuente de gracia, se convierte en fuente de muerte. Nos comemos nuestra propia condenación, dice el apóstol San Pablo. Por eso, mis amados hermanos, qué importante es la palabra. La palabra que hoy hemos visto, que nos invita a estar unidos con Cristo, a ser parte de ese árbol. Él nos ha injertado para que tengamos vida y la tengamos en abundancia, pero por el pecado la perdemos. El pecado nos vuelve a romper, nos vuelve a separar, y entonces la savia ya no circula, y entonces vamos a entrar en un proceso de muerte paulatino. Vemos las ramas tiradas como poco a poco se empiezan a secar, hasta que no sirven para otra cosa más que para echarlas al fuego. Por el contrario, si estamos unidos a esta vid, entonces a través de la Eucaristía, a través de esa corriente vital de amor que Dios ha puesto en su cuerpo y en su sangre, porque Él es la vida, nosotros empezamos a tener una vida maravillosa y plena. Hoy pues la palabra de Dios nos ha invitado a vivir en gracia. Si has perdido la gracia, reconcíliate con Dios. Busca un sacerdote y escucharás de él. Si vas arrepentido y con un firme propósito de cambiar, escucharás de él. Vete en paz. Yo te perdono en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y acércate a la Eucaristía. Come de este banquete preparado para nosotros, para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Que el Señor te bendiga y nos vemos en nuestra próxima reunión. Esperamos que después de esta sesión sientas un gran deseo por unirte más a Jesús, comiendo su cuerpo y bebiendo su sangre. La próxima semana continuaremos con este fascinante tema en el que el Padre Ernesto explicará cómo podemos ser dignos de participar de esta comunión plena y perfecta con Dios si hemos estado viviendo en pecado. Hasta entonces. Para que puedas ser plenamente feliz, para que puedas gozarte en esta vida. ¿Qué necesitas? Alimentarte bien, comer de su cuerpo y beber de su sangre, venir los domingos a comulgar. Y claro que lo puedes hacer no solamente los domingos. Una persona bien alimentada pues no solamente come bien el domingo. Una persona bien alimentada come el lunes y el martes y el miércoles y todos los días. Hermanos, es una alegría saludarlos nuevamente dentro de esta aula virtual de evangelización activa.
Continuando con nuestro aprendizaje y una vez que hemos conocido la vida en abundancia que Dios planeó para nosotros, el estudio lo enfocaremos en experimentar esta vida y para ello es necesario estar unidos a Cristo. En la sesión de hoy veremos cómo la Eucaristía logra que estemos unidos a Jesús de la misma manera en que una rama está unida a un árbol. Acompáñanos en esta enseñanza. Bienvenidos, queridos hermanos, nuevamente a nuestro curso de evangelización fundamental. Me da mucho gusto nuevamente estar con ustedes para continuar esta maravillosa aventura que estamos recorriendo juntos, conociendo a Jesús. Hoy vamos a introducirnos en un tema maravilloso, pero antes de eso quisiera recordar un poco cómo venimos en nuestro desarrollo. Hemos visto que Dios había pensado para nosotros un plan maravilloso. Nos había destinado para vivir eternamente con Él, empezando desde el paraíso. Sin embargo, el hombre pues se equivoca, se deja seducir por el demonio y pierde su oportunidad de estar con Él eternamente. Se cierran las puertas del paraíso, pero como lo dijimos en su oportunidad, Dios no se da por vencido. Dios quería que tú y yo tuviéramos una vida maravillosa, una vida en abundancia, una vida plena, no solamente en el cielo, sino ya desde esta tierra. Y por eso, como lo veíamos en nuestro tema pasado, vemos cómo Jesús viene a morir por nosotros, viene a morir por ti y viene a morir por mí. El precio de nuestro rescate, su sangre preciosa. Él da su vida, da su sangre para que tú y yo tengamos vida y la tengamos en abundancia. Pero ¿cómo le hacemos para tener esa vida en abundancia? Bueno, pues Dios ha preparado un proyecto maravilloso para nosotros. Dios quiere que esta vida en abundancia la podamos tener tú y yo. Y para poderlo hacer, hay una cita en la Sagrada Escritura, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, los versículos del 1 al 7. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. El Padre corta todas las ramas unidas a mí que no dan fruto y poda las que dan fruto para que den mucho más fruto. Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he comunicado. Escucha, quisiera que si tienes ahí para subrayaras el versículo 4. Permanezcan unidos a mí como yo lo estoy a ustedes. Ninguna rama puede producir fruto por sí misma, sin permanecer unida a la vid. Y lo mismo les ocurrirá a ustedes, si ustedes